Te voy a explicar las lesiones lumbares más comunes y entre ellas cuál es la más común de todas en las personas. Y te vas a dar cuenta que el diagnóstico médico que te sale en el informe después de esa prueba de imagen no es tan importante. Quédate hasta el final porque ahí te desvelo cuál es la más común de todas, con una prevalencia de un 90%. Tu médico te ha dado un informe con un montón de nombrecitos raros que te hacen creer que tienes una espalda de 100 años. Y si a esto le sumamos que encima te envían unos mensajes un poquito negativos acerca de lo que ha salido en ese informe, pues estamos apañados. Y esto es bastante común. Solo nos generan más incertidumbre, más miedo, vamos, que no sabemos qué tenemos que hacer con toda esa patología. Pues hoy que te vengo a explicar las lesiones lumbares más comunes, te vas a dar cuenta que no es tan importante. Porque lo importante es el comportamiento de síntomas del problema y una valoración clínica en condiciones, ¿no? Una entrevista clínica completa donde hacemos un montón de preguntas, valoración física, etc. Mi nombre es Joan, soy fisioterapeuta, entrenador y dietista. Y en este canal voy a dar información actualizada basada en la evidencia científica. De hecho, todo lo que voy a decir aquí hoy básicamente no me lo invento, está bien detallado en los estudios. Y bueno, que si quieres seguir aprendiendo sobre esto, pues solo tienes que suscribirte al canal. Así que vamos a ello. Pero antes de empezar, quiero decirte una cosa. Lo primero, si te han diagnosticado con un síndrome del piramidal, con una contractura lumbar, con lumbalgias, que si tu dolor viene del hígado, que si viene porque tienes la oreja más alta que la otra, la pelvis girada y no sé qué, o yo que sé cuántas cosas he escuchado por ahí, pues lo único que tienes que hacer es ir a tu médico, darle la mano y decirle gracias por no tener ni idea de lo que me pasa. Así que nada, ahora sí que sí, vamos allá. Bien, las lesiones lumbares se dividen en dos grandes grupos, específica e inespecífica. Y en esta primera parte pues os voy a hablar de la patología específica. Dentro de esta patología específica es la menos común, con una prevalencia de entre un 5 y un 10%, incluso menos. Después de tratar a miles de pacientes, pues le he visto muy poquito. Dentro de esto tenemos la hernia discal en todas sus variantes, ¿no? La protusión, la extrusión, bueno, os lo dicen en las pruebas de imagen, os lo dicen de muchas formas, ¿no? Y esto suele ir acompañado de discopatías múltiples, degenerativas, tienes 3 hernias discales, en fin, todo ese compendio de cosas que os cuentan en la prueba de imagen. Luego tenemos la estenosis de canal, la espondilolistesis, no lo voy a escribir todo porque si no, aquí nos tiramos todo el vídeo mientras escribo. Las fracturas y la espondilitis anquilosante. De estas dos no voy a hablar, porque por ejemplo la espondilitis anquilosante es una enfermedad muy específica que casi nadie la tiene, y las fracturas, pues normalmente la prevalencia es para personas mayores que han tenido una caída o porque has tenido un accidente, ¿no? Entonces hay un traumatismo, te van a hacer una prueba de imagen y se va a ver una fractura. Por lo tanto, estas no son tan importantes. Nos vamos a las más comunes, que es la hernia discal, la estenosis de canal y la espondilolistesis. Y os voy a explicar el comportamiento de síntomas de cada una para que lo tengamos claro, cómo se hace una buena valoración y así no te comas más la cabeza con lo que ha salido en la prueba de imagen. Bien, la hernia discal. Pues obviamente aquí el diagnóstico diferencial claro y necesario y clarísimo, no me salen otras palabras, es que haya dolor neuropático, básicamente dolor nervioso, ¿vale? Que normalmente pues es un dolor que suele ir hacia la pierna, que llega hasta el pie, pero la diferencia es que pues tiene síntomas nerviosos, ¿no? Tipo calambres, tiene sensaciones extrañas, entumecimiento, hormigueos, un dolor muy incapacitante que se te pone ahí en el glúteo y prácticamente no te puedes ni mover, que también suele ir acompañado de pérdida de función, ¿no? O pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, pérdida de reflejos, todo esto hay que valorarlo. Pero la hernia discal más en profundidad te lo explico en otro vídeo en mi canal, después lo buscas. Eso es dolor neuropático, porque hay muchas hernias discales que salen en la prueba de imagen y no presentan dolor nervioso, por lo tanto esa hernia discal ya estaba allí. No te preocupes por ella, déjala en paz, esa protrusión, esa extrusión, lo que te hayan puesto en la prueba de imagen, eso ya estaba allí. Para que realmente esté produciendo síntomas, tiene que haber esta sintomatología y esto se explora en la valoración, ¿no? Hay diferentes test como el SLR y diferentes test que van a determinar antes de hacer una prueba de imagen si la hernia discal que ha salido en esa prueba de imagen presenta síntomas.
Y esto es lo más importante, ¿vale? Porque pasa mucho que sale una prueba de imagen, una hernia discal, y no tenemos síntomas nerviosos. Por lo tanto, esa hernia discal ya estaba allí. Relájate. Siguiente. La estenosis de canal. Características más comunes. Bueno, la estenosis de canal, acuérdate que estamos en las patologías, en las lesiones menos comunes. Luego iremos a la patología en específica, que es la más común de todas. Y ahí seguro que vas a estar dentro. La estenosis de canal, principalmente los síntomas, suele suceder en personas mayores de 50 años. Suele haber dolor bilateral en las dos piernas, ¿vale? Que te duelen las dos piernas. Suele doler más las piernas que la espalda. De hecho, no hay casi dolor lumbar. En la hernia suele pasar también, pero sueles ver dolor solo en una pierna. O si la hernia está centralizada, pues sí puede haber en las dos piernas. Aquí la diferenciación, pues tampoco es muy clara. Aquí necesitaríamos una prueba de imagen para verlo, pero vaya, que de aquí no nos salgamos. Si al final es más o menos lo mismo y el tratamiento va a ser parecido también. La estenosis de canal suele doler al caminar y al estar de pie durante mucho tiempo. Y se suele aliviar cuando estamos sentados. Cuando estamos sentados, pues hay un alivio. De hecho, la hernia discal, cuando estamos sentados, suele aumentar ese síntoma. ¿Ves? Ya tenemos pequeñas diferenciaciones entre una y otra. Y las personas que tienen una estenosis de canal, no todas, ¿vale? Pero es habitual que vayan caminando con una ligera flexión hacia adelante, ¿no? Como sobreprotegiendo esa zona, porque esa ligera flexión es como que alivia los síntomas. Bien, nos vamos a la espondilolistesis, que básicamente esta se suele ver, es bastante difícil la diferenciación de síntomas, ¿no? Pero lo que, pues básicamente es que, pues como que hay una hipermovilidad, ¿no? De la columna, hay un exceso de movimiento, hay dolor a la palpación, en rotación. Bueno, la verdad es que estas es de las que menos me encuentro, de hecho me he encontrado muy poquitas, y no suelen ser tampoco muy dolorosas, hay diferentes grados, del 1 al 4, pero tienen bastante mejor resolución que estas. Estas también tienen buena resolución, lo que pasa es que hay que tener mucha paciencia con ellas. Nos vamos a la patología más común. Las patologías inespecíficas, que en concreto son 5, ¿vale? Vamos a ir de una en una. Y al final de estas te voy a decir la que todo el mundo tiene, porque en estas estáis el 90% aproximadamente de las personas y tienen una buena resolución, ¿vale? El dolor discogénico, ¿vale? Típico en pruebas de imagen de discopatía degenerativa, hernias discales o protusiones o extrusiones o todo lo que os puedan poner, pero sin síntomas nerviosas. Las características de este dolor es que te duele en posturas mantenidas, sobre todo cuando estás sentado. Cuando pasas de estar sentado a estar de pie. Cuando te agachas te suele doler también. Cuando haces un cambio de postura de girarte en la cama. Se suele aliviar tumbado boca arriba. Y una característica común del dolor discogénico es la centralización. ¿Qué significa esto? Que cuando tú haces movimientos repetitivos, ¿no? de flexión, de lateralización, de rotación, de extensión, el dolor se centraliza, incluso desaparece. Porque este tipo de dolor discogénico también puede generar dolor hacia la pierna, pero normalmente no llega hasta el pie, se queda en el culete. ¿Vale? A eso se le llama dolor referido, no es dolor nervioso, no es ciática, no es síndrome del piramidal. Por favor, dejadlo en paz ya. Por lo que la centralización es el síntoma más característico. Como suele doler hacia la pierna muchas veces, pues en cuanto caminas y te mueves un poco, ese dolor se va centralizando o con movimientos concretos. Esta característica es de las más importantes, ¿no? Aparte de cuándo duele. La siguiente patología en específica más común es el síndrome facetario, que tiene más o menos las mismas características que el discogénico. Suele centralizar, suele doler en posturas mantenidas, suele doler de muchas formas. Pero la diferencia es que el síndrome facetario duele más en extensión y en rotación y el discogénico duele más en flexión. Ahí es donde está más o menos la diferencia. Pero es que a veces tampoco se puede saber con exactitud, por eso se le llama inespecífico, porque tampoco tenemos ni puñetera idea de exactamente qué está produciendo. Pero es un poco, va por ahí la cosa, pero también suele centralizar, también suele dar dolor hacia la pierna, suele doler en posturas mantenidas, pero también es verdad que el discogénico suele estar en un dolor más central y el facetario se suele ir más hacia un ladito. Pero sobre todo es eso, que suele doler ahí en la extensión y en la rotación, ¿vale? Es
son como pequeñas características que los puedes hacer diferenciar, pero vamos, que tampoco te comas mucho la cabeza, al final el tratamiento va a ser muy parecido. Y en el síndrome facetario también es muy fácil para hacer una diferenciación del diagnóstico, y esto está en toda la evidencia, es hacer un bloqueo anestésico, ¿no? A través de intervenciones médicas que te meten ahí la agujita con diferentes cosas, y si hay un alivio de síntomas, pues es una forma de saber si el dolor lo está produciendo la faceta. Luego tenemos el dolor sacroiliaco, ¿vale? Bueno, no lo voy a escribir porque ahora mismo no sé ni escribir. El dolor sacroiliaco. El dolor sacroiliaco sí que es un poquito más diferente de estos, ¿vale? De estos, normalmente este no centraliza, suele ser un dolor a punta de dedo en la sacroiliaca, y hay unos test que se llaman los test de Lancet, que si tres o más de esos test dan positivos, te dejo aquí los vídeos rápidamente, pues podríamos confirmar que tu dolor viene de la sacroiliaca. Otra característica muy diferente a los otros es que suele doler al movimiento, al subir escaleras, al hacer ejercicios de glúteo, por ejemplo. O sea, con el movimiento y con la carga reproducen más el dolor que estos. Estos normalmente incluso se alivian. Y luego, otra característica también importante, pues básicamente es eso, que es un dolor a punta de dedo. O sea, es que es clarísimo cuando duele la sacroiliaca. Esto es lo que se confunde mucho con el síndrome del piramidal y estas cosas. O sea, dejar al piramidal en paz. Ya, por favor, dejarlo en paz. En fin, estas son las tres patologías más comunes. Y luego tenemos otras dos, que es patología de cadera y tendinopatía del glúteo, que aquí no me voy a parar porque hay que hacer una diferenciación en que viene de la cadera, no viene del lumbar, aunque pueda doler el lumbar. O sea, hay que hacer diferentes tests para valorar si el problema está en la cadera o está en uno de estos tres. ¿Y cuál de estos 5 es la más común de todas? Pues seguro que te has visto identificado o identificada. El dolor discogénico, la famosa discopatía degenerativa, bueno, todas estas cosas que nos han contado. Entonces, aquí es donde está casi todo el mundo. Y tenemos que dejar de darle tanta importancia a la prueba de imagen, a ese diagnóstico médico tan largo. Esta es la característica clínica, la patología, la diferenciación, en base, pues eso, al comportamiento de cómo funciona un poco el dolor. Bueno, una vez sabido esto, ya saben más cosas, ¿no? Entonces, vamos a hacer dos cosas. Una, te suscribes, porque voy a dar información bastante actualizada, no solo sobre dolor, sobre salud, sobre cosas que me gustan y seguro que te ayudan. Y otra, en la descripción del dejo un enlacito donde hay una comunidad específica donde estoy hablando principalmente del dolor discogénico, ya que es tan común, pues estoy hablando un poquito más de cómo abordarlo, de tratamientos y demás. Así que si quieres, es gratuita, puedes entrar a través del enlace de la descripción y te espero allí. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.